Un saludo a todos nuestros hermanos y amigos que nos están viendo y escuchando, especialmente a nuestros hermanos de la Catedral del Pueblo, quienes le extrañamos y que esperamos que pronto, con el favor de Dios, podamos abrir nuestro templo. Estamos aprovechando la oportunidad para estar remodelando nuestro templo. Estamos pidiendo la ayuda a los miembros para que se unan a embellecer y restaurar la casa del Señor. Necesitamos mano de obra para 3 proyectos. Estamos cambiando todas las alfombras y poniendo piso laminado en las oficinas y necesitamos ayuda en ese aspecto. También pintar las oficinas y cafetería y reponer partes del templo que han sido dañadas con el agua. Si nos pueden ayudar o conocen a alguien que se puede unir al equipo, comuníquese con nuestra secretaria, su número está en la pantalla. Queremos presentar ahora al grupo de adoración y alabanza que nos lleva a la presencia del Señor antes de nuestra reflexión de hoy. Dios les bendiga. Te bendecimos, Señor, y te adoramos, Padre Santo. Hoy queremos declarar que tú eres el Cordero inmolado. Te adoramos, Señor. Pelea mi batalla, la rodilla él se dobla. Él es el Cordero inmolado, fue crucificado, lavó mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, toda rodilla él se dobla. Te adoramos, Señor. Desde las puertas hoy, el Rey de Reyes viene ya. El Dios que nos salvó, nos llama y da su libertad. Es nuestro Dios omnipotente. Que tú eres nuestro Señor. ¿Quién como el Señor Dios nuestro? 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 Cántalo con nosotros. ¿Quién como el Señor Dios nuestro? ¿Quién como el Señor Dios nuestro? ¿Y quién como el Señor Dios nuestro? ¿Y quién como el Señor? Él es el león
ante tu presencia, mi Dios. Te bendecimos. Aleluya. El tema de hoy es el temor de Dios y la obediencia. Está basado en Eclesiastés 12:13, que dice así la palabra de Dios. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés termina donde empieza el libro de Proverbios, y precisamente con el mismo tema. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El temor de Jehová es esa actitud de reverencia y de gran admiración que el pueblo de Dios muestra hacia Él porque le ama, respeta su poder y grandeza. El libro de Eclesiastés fue escrito por Salomón y el tema de este libro es vanidad de vanidades. La palabra vanidad aparece 37 veces. La palabra vanidad en hebreo es la palabra hebel, que significa aliento, sin sustancia y transitorio. Todas las actividades humanas en la tierra no tienen sentido ni propósito cuando se realizan aparte de la voluntad de Dios. El autor quiere que la gente vea las graves realidades del mal, de la injusticia y de la muerte, y comprenda que la vida separada de Dios no tiene sentido alguno y no pueden originar la verdadera felicidad. Y si nosotros como cristianos nos damos cuenta que realmente eso es lo que sentíamos anteriormente, por esa razón Salomón cuenta cómo probó el placer, las riquezas y los deleites en sus esfuerzos por encontrar satisfacción. Y Salomón mencionó específicamente el vino como una fuente de placer que usó en su experimento, bebiendo los mejores vinos y disfrutando de los placeres de la vida. Yo les aconsejo que lean todo el libro de Eclesiastés, que es verdadera sabiduría, y especialmente el capítulo 2, él habla acerca de todo lo que él quiso alcanzar para alcanzar satisfacción y felicidad. Cuando terminaba el banquete y examinaba su corazón, se sentía insatisfecho y vacío. Esas cosas no le dieron felicidad, como no nos da felicidad tampoco a nosotros. Como él dijo, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Estos dos últimos versículos lo termina con un serio consejo en cuanto a dónde puede encontrarse el sentido de la vida. Y repito el versículo: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Una orden que se le da al pueblo de Dios con frecuencia en la Biblia es temer a Dios o temer a Jehová. Ahora, ¿qué es temor a Dios? Muchas veces no conocemos ni entendemos lo que es el temor de Dios. No es miedo a Dios. Este tipo de temor es un temor destructivo y es enemigo de la fe. El temor a Dios es respetarlo con santo temor y reverencia. Es honrar a Dios a causa de su gran gloria, santidad, majestad y poder. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Esto lo dice la Biblia en Proverbios 8:13. El temor de Dios es un temor redentor que motiva a los creyentes a apartarse del mal, obedecer a Dios y buscar a Dios en su gracia. La persona que teme a Dios prestará atención a su palabra y la obedecerá. No intentará provocar al Señor desobedeciendo y jugando con el pecado. Un temor no santo lleva a la persona a huir de Dios. Adán y Eva, cuando desobedecieron, se escondieron de la presencia de Dios, como leemos en Génesis capítulo 3:8. El temor santo nos lleva a arrodillarnos en amorosa sumisión. O sea que cuando nosotros le fallamos a Dios y el temor de Dios está en nuestro corazón, inmediatamente el Espíritu Santo nos da la convicción y vamos de rodillas humillados ante el Señor, arrepentidos, y Dios nos restaura y continuamos en el proceso del crecimiento espiritual. Aunque no debemos tener miedo a Dios,
es necesario que haya en nosotros cierta medida de temor saludable. El miedo es una acción normal a los peligros de la vida. Por ejemplo, si al cruzar la calle veo que se dirige a mí un carro a toda velocidad y si no me muevo rápido puedo perder la vida, entonces reacciono con rapidez por causa del miedo a ser lastimada. Esa reacción inmediata es saludable. El miedo de ser atropellada me evita un accidente que puede ser mortal. Así también el temor de Dios. Temor a Dios significa también que si le desobedezco me puede sobrevenir males que me pueden ser muy dolorosos. El temor de Dios es como una luz amarilla que se enciende frente a nosotros diciéndonos ten cuidado. O puede ser una luz roja que me dice si sigues te puedes sobrevenir mal. Tenemos un ejemplo en Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 5, y el versículo 11 dice, un hombre llamado Ananías también vendió su propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto, y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y dieron sepultura. Lo mismo sucedió con su esposa. Y dice la palabra en el versículo 11, un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. El juicio de Dios sobre el pecado de Ananías y Zafira ocasionó un aumento de humildad, de reverencia y de temor a Dios. Hay un efecto santificador en el temor de Dios. Mueve al aborrecer el pecado y apartarse del mal. Lo que dice Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal. Uno de los pecados abominables que puede cometer los hijos de Dios es el engaño, indicando una ausencia del temor de Dios. Hoy en día muchos cristianos han perdido el temor de Dios y viven la vida autoengañados, viviendo una vida de pecado. Muchos llegan a cauterizar la conciencia y se creen sus propias mentiras y fácilmente caen en el engaño del diablo, en falsas doctrinas. Dios llama al arrepentimiento. El temor del Señor es un elemento esencial en la fe del Nuevo Testamento y el cristianismo de hoy. Si tenemos al Señor de verdad, reconocemos de corazón que Él es nuestro Creador y nosotros sus criaturas. Él es Padre y nosotros sus hijos. Él es Señor y nosotros sus siervos. Y esto supone que debemos respetar a Dios por ser quien es. Escuchar atentamente lo que nos dice y su palabra, sabiendo que nuestra desobediencia no le agrada a Dios. El pastor Pochi García puso este pensamiento en Facebook que mucho me agradó y quise compartirlo en esta reflexión. Y dice, es hermoso saber que Dios nos ama como hijos, pero igual de hermoso es saber que nos pide obedecerlo como Padre. No se trata de miedo servil de esclavo a su Señor, sino de temor reverencial y respetuoso del Hijo a su Padre. El temor a Dios, el amor a Él, a su palabra y la obediencia proporcionan propósito y satisfacción que es imposible hallar de ningún otro modo. Como dice el tema de nuestra reflexión, el temor a Dios y la obediencia es el todo del hombre. Dios creó la vida y solo Él sabe cómo debe ser manejada. Él escribió el manual de instrucciones. Sabia es la persona que lee y obedece. Como dice la frase, cuando todo lo demás falla, lee las instrucciones. Y eso es lo que nos sucede a nosotros en la vida. A veces queremos conducir nuestra vida como nos parece. Inclusive siendo cristianos, vivimos el cristianismo a nuestra manera, no a la manera de Dios.
Pero el Señor nos dice, Él nos dejó el manual de instrucciones. Cuando estás armando algún utensilio que tiene unas instrucciones y tú lo tratas de armar en tu forma, llega un momento que tienes que volver a las instrucciones porque no te ha ido bien como tú piensas que debe armarse. Así sucede con nuestra vida. Queremos llevar la vida como nos parece, pero al final tenemos que darnos cuenta que la vida no funciona, ni encontramos satisfacción, ni encontramos felicidad de la forma en que estamos viviendo, y tenemos que volvernos a Dios y a las instrucciones que Él nos dejó para que vivamos de acuerdo a esa palabra. Y es lo que dice el tema de hoy, y vuelvo lo repito para que quede en nuestro corazón: el temor a Dios y la obediencia es el todo del hombre. Cuando amamos al Señor, cuando le obedecemos y cuando vivimos respetándolo y amándolo por lo que Él es, seremos felices, porque Él nos trae la verdadera felicidad a nuestros corazones. Que Dios permita que en esta oportunidad usted pueda dirigirse hacia Dios y a su palabra y vivir de acuerdo a estos principios, a estos valores, para que podamos agradar a Dios y podamos ser felices. Como dice la palabra, bienaventurados aquellos que obedecemos la palabra del Señor y le amamos, como es claro. No lo hacemos por deber y cumplir, sino porque realmente amamos al Señor. Pedimos que si usted todavía no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, hágalo, porque Él es el único que le puede traer sentido a su vida y felicidad, no importando que muchas veces tenemos pruebas y dificultades. También nosotros como cristianos podamos examinar nuestro corazón y poder entender si verdaderamente tenemos el temor de Dios en nuestro corazón y estamos obedeciendo su palabra, porque eso es el todo del hombre. Queremos orar en este momento por usted y por todas las necesidades que tenemos en esta oportunidad. Señor, venimos a ti en el nombre de Jesús, dándote gracias por tus misericordia, por tu amor, Señor, por tu salvación tan grande que nos has traído a través de tu Hijo Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Gracias por el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Gracias por tu palabra, ese manual que nos dejaste, para que podamos, Señor, oh Dios, obedecerlos y poder de esa manera ser transformados por el Espíritu Santo, como nos dice tu palabra, Señor, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Yo te pido de una manera muy especial por cada persona que nos está escuchando, que tu Espíritu Santo se revele a cada uno de ellos. Aquellos que todavía no te conocen puedan, Señor, arrepentirse de sus pecados, Señor, y aceptarte como Señor y Salvador. Y aquellos que han perdido el temor de Dios podamos también arrepentirnos de nuestros pecados y decirte: Señor, toma el control de mi vida. Ayúdame a vivir de acuerdo a tu palabra, de respetarte, de amarte como realmente tú mereces, Señor. Te pedimos por aquellos que están enfermos, que tú pongas tu mano santa y sanadora sobre ellos, oh Dios. Te pedimos por este país, Señor, por estas próximas elecciones, que tú guíes y dirijas al pueblo y traigas la persona que tú tienes para que pueda gobernar el país, Señor, con justicia e integridad y apoyando tus valores y tus principios. Gracias te damos, Señor, y pedimos una bendición muy especial para cada persona que está escuchando y viendo este programa. En el nombre de Jesús te lo pedimos, dándote gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga.